Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Es un placer poder compartir este tiempo con los suscriptores del canal. Les comento que ya hice mi PayPal porque estos videos, aunque son cortos, llevan mucho trabajo detrás y ahorita prácticamente no he trabajado para hacer la síntesis. Así que los que gusten donar o aportar al canal, por muy poco que sea, será la verdad bienvenido. Y bueno, ahí está el PayPal y si tienen alguna duda pueden escribirme. Bien, vamos a iniciar con el reporte de la guerra en Siria, lamentablemente no positivo. Idlib lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. Voy a hacer Kurdistán 1 y 2. Y Idlib lo dejamos para la siguiente ocasión, aunque el ejército sirio sigue avanzando. Claro que las batallas son muy intensas, pero eso lo vamos a ver a detalle después. Bien, pues Erdogan al fin lanzó el ataque que tenía preparado desde hace mucho tiempo. Solamente estaba buscando el pretexto y el momento adecuados. Hace un tiempo que hizo varios bombardeos y tenía planeado hacer un ataque masivo en Afrin. Hace un tiempo que estaba en la misma situación Erdogan. El presidente ruso Putin metió policía militar rusa, metió militares rusos y gracias a eso hubo una distensión, no se paró, pero por lo menos hubo una distensión. Y aunque Turquía siempre está bombardeando las posiciones kurdas, incluso acá en Afrin bombardea civiles, sí, eso está comprobado y visto. Pero bueno, al menos se detuvo por los soldados rusos y cuando entraron aquí también los turcos, que realmente no entraron, sino que se quitaron los trajes de terroristas, se rasuraron y cambiaron a soldados turcos, ¡tarán!, de la noche a la mañana, ¿no? Eso también pues ya está probado. Y cuando entran aquí los turcos, también empiezan aquí en enfrentamientos con los kurdos y entran soldados sirios a contener, a hacer una especie de zona buffer para contener los ataques, para que no empiece aquí para que no empiece un ataque masivo por parte de los dos bandos. Pero los turcos también empiezan a bombardear a los soldados sirios, así que entra Rusia también a hacer aquí como zonas buffer para hacer una distensión del fuego, que no consiguen totalmente, pero sí bajó de intensidad en ese entonces. Y bueno, como Erdogan ha sido visto, filmado por los rusos traficando petróleo, 3.000 camiones de cisterna traficaba de los grupos terroristas, llegaban acá a Turquía, ¿sí?, para ser vendidos al mercado negro, a Europa y Estados Unidos y por supuesto a Israel. Sí, pero eso lo vamos a ver en otro programa. Pero en ese entonces Erdogan se contuvo por la presencia de Putin. Putin ha declarado que los kurdos son una de las mejores milicias para contener, en contra del Estado Islámico, para combatir al Estado Islámico. Y Putin en alguna ocasión también quería que se les agregara a las negociaciones, a la mesa de negociaciones, pero bueno, la Unión Europea y Estados Unidos y Turquía casi se le fueron encima. En ese entonces que lo sancionaron y hablaban muy mal del presidente ruso y Estados Unidos hizo una campaña en contra del presidente ruso. Pero ahora vemos que el presidente ruso, liberando todo esto, pues ya nos mostró la realidad, ¿no?, de que ellos no combatían al Estado Islámico, sino que estaban en complicidad de muchos grupos terroristas. En aquel entonces, bueno, Erdogan no se atrevió en ese momento a seguir bombardeando aquí, aunque sí lanzó un ataque muy fuerte en todo el norte de Siria, destruyendo incluso el centro de comunicaciones de los kurdos y matando a 23 kurdos en un bombardeo, ¿sí? Y entonces vean que Erdogan utiliza al Estado Islámico para exterminar kurdos y
Eso ha provocado que Turquía esté infiltrada, esté llena de yihadistas, ya que se les permite, mientras maten kurdos, se les permite andar libremente. Hay un video donde acá en Alepo algunos del Estado Islámico decapitan a los líderes cristianos y armenios religiosos y pues son filmados y esas personas que decapitaron a estos líderes cristianos, a estos líderes religiosos, después son encontrados acá en Turquía y solo son encerrados un tiempo y después están en libertad. Entonces aquí vemos la completa complicidad del presidente Erdogan, que él dice además que el enemigo número uno de Turquía son los kurdos. Fíjense bien, el enemigo número uno de Turquía son los kurdos, no son los grupos terroristas. Entonces, como les comento, él está obsesionado con exterminarlos y por ello es que surgió el PKK, primero como una resistencia política, pero al no conseguir ningún resultado, sino por el contrario, ser perseguidos de manera violenta, ellos se van por las armas. Entonces, más bien aquí vemos a los kurdos como un grupo de autodefensa, que aunque bueno, Estados Unidos se les metió aquí en Al-Raqqa con promesas de liberar y poco a poco se ha ido colando Estados Unidos y luego acá en Deresor, de repente de un día a otro, Estados Unidos movía a los yihadistas, los quitaba para que los kurdos pudieran tener todo ese territorio y así estorbarle al ejército sirio, por ejemplo, aquí en Deresor, ¿sí? Eso que no tiene sentido porque como hay territorio que todavía no liberan, vean aquí el ejército sirio cuánto tarda en liberar en serio del Estado Islámico, pero Estados Unidos todavía controla a algunos de estos grupos, no a todos, pero a algunos sí, y negocia con esos grupos territorio que dejen entrar a los kurdos y aquí vemos que Estados Unidos está ensuciando la batalla de los kurdos realmente porque ha sido un grupo muy valiente que empezaron a defenderse apenas acá arriba tenían muy poquito territorio, estaban acorralados por el Estado Islámico, ¿sí? Y empezaron a defenderse con muy poco armamento al principio. Incluso kurdos que querían ayudar acá en Kobani, a sus hermanos de Kobani, kurdos que venían para acá, cruzaban la frontera y soldados turcos los disparaban, ¿no? Los asesinaban aquí en la frontera y aún así kurdos seguían pasando acá a Kobani a tratar de ayudar. Lo que la OTAN había declarado que Kobani caería en una semana, pues tardó 4 meses, donde los kurdos resistieron y las órdenes de los comandantes aquí en Kobani era de resistir las posiciones incluso con la vida. Entonces imagínense resistir las posiciones con la vida y así lo hicieron muchos de ellos. Entonces realmente también son unos héroes porque también el Estado Islámico, los que llegaban a caer en su poder eran asesinados pues de manera muy violenta. Por ejemplo, algunas chicas llegaban a ser arrastradas por el pelo de automóviles, ¿no? Decapitadas, violadas, en fin. También acá los kurdos defendieron, los cristianos que estaban siendo acá en Irak estaban siendo masacrados por el Estado Islámico, muchos cristianos salieron corriendo para acá y los kurdos sirios les dieron el abrigo, la protección, les proporcionaron alimentos, porque imagínense correr aquí a 40 grados o más, pues la gente iba deshidratada y muchos cristianos murieron o a manos del Estado Islámico o en camino por deshidratación. Y los kurdos sirios también acá en Irak y los kurdos sirios les dieron, los protegieron y les proporcionaron los primeros auxilios. Entonces, eso nos debe de quedar claro porque ustedes lo pueden ver en internet, que los kurdos llevan siendo intentando por el gobierno turco intentos de masacrarlos, como lo hicieron con los armenios, como el genocidio de los armenios, pues los turcos también quieren cometer genocidio contra los kurdos y obviamente tú puedes masacrar a gente durante mucho tiempo, pero tarde o temprano esa gente va a despertar, se va a defender y va a preferir luchar que simplemente morir así, ¿no? Entonces los kurdos prefieren luchar que tener esa vida de muchos crímenes,
¿sí? Y contra sus seres queridos, sus amigos, y también ahora el Estado turco está atentando incluso contra los propios turcos, pero eso lo vamos a ver en el programa Kurdistán número 2. Así que bueno, pues Turquía está atacando las posiciones kurdas, ha traído mucho armamento. Aquí hay un convoy de Kobani que va para ayudarle a sus hermanos en Afrin, pero no sabemos si el gobierno sirio va a permitir, si los va a dejar pasar, no sabemos, más adelante vamos a verlo, y no sabemos qué ocurre aquí. Pero ¿quiénes son los kurdos? Quiero aquí mostrarles un video. ¿Me permiten ustedes? Ok. Bueno, pues Kurdistán. Kurdistán es un país de 40 millones de personas, ¿sí? Que de un día a otro su país fue borrado. Bueno, aquí tengo una presentación. Vamos a empezar a explicar de dónde viene este conflicto. Este tema es muy amplio, pero solo me voy a ir a los puntos más importantes, ¿sí? Bueno, presentación. Vámonos. Kurdistán, un país de 40 millones de personas que de la noche a la mañana lo desintegran. Y quedan, vean ustedes, Irán, Irak, Siria, Armenia, lo que antes de Turquía, y vean, de Turquía pues es un gran espacio de Turquía. ¿Dónde empieza este conflicto? Bueno, tras la Primera Guerra Mundial, en 1920 se firma el Tratado de Sèvres, donde los kurdos logran la independencia de su país, pero pues los traicionan y en 1923 se firma el Tratado de Lausana, ¿sí? Y ahí no se reconoce ya al Kurdistán, sino que por el contrario lo dividen. Entonces, este Tratado de Sèvres nunca entró en vigor, los kurdos fueron engañados, en parte por Kemal Atatürk, que no permitió la independencia del Kurdistán. Y en 1923, a través del Tratado de Lausana, se reparte Kurdistán. Vean acá, 10 millones en Irán, 8 por acá en Irak, 3 millones en Siria y Turquía de 20 a 25 millones. Entonces vean la gran porción de Kurdistán, casi la mitad de Turquía es Kurdistán y todos los kurdos que quedaron aquí, estos de 20 a 25 millones, bueno, toda esta gente es masacrada, tiene una fuerte represión, son asesinados. Sus ciudades, Diyarbakir, que está aquí en medio, vamos a verlo más adelante, que era la capital de Kurdistán, Diyarbakir ha sido incluso bombardeada por los turcos, y en fin, que Turquía lleva una política de asimilación, se llama, pero esa política de asimilación es
pues exterminar kurdos de todas las maneras posibles. Es por eso que surge el PKK en defensa, primero, como les digo, con intentos políticos, pero al no ver ningún resultado, pues obviamente la gente se iba a defender y es un grupo de autodefensa. Aquí está el PKK, sus miembros fundadores. Esto es en 1978. Esta es la casa donde se reunían estos estudiantes para dar una directriz política e intentar defender los derechos de los kurdos. ¿Sí? Vean que ya hay mujeres desde 1978, tradicionalmente los kurdos, aunque ahora tiene un auge porque se sabe que las IPJ son las unidades de protección femenil del pueblo kurdo. Bueno, vean que la mujer tiene una participación desde 1978. Aquí está Shahine, una de las líderes, que tiene una historia muy interesante con las guerrilleras. Y esto es la realidad de muchas madres kurdas. Shahine Arad es una madre por la paz. Tienen una asociación donde ellas no quieren, ven esta guerra sin sentido y no quieren que mueran ni kurdos ni turcos. Y han hecho los kurdos muchos intentos políticos, muchos intentos por la paz, pero realmente el gobierno turco ha estado decidido a exterminarlos. Como les comento, como hicieron el genocidio armenio, pues prácticamente quieren hacer lo mismo con los kurdos. Por ejemplo, aquí de esta mamá de sus 5 hijos, bueno, 3 son asesinados por policías turcos, militares turcos. Uno desapareció desde hace 12 años y ella todavía tiene la esperanza de encontrarlo o de que al menos le devuelvan el cuerpo de su hijo, y su hija se suicida al enfrentar esta amarga realidad, y esto lo viven miles y miles de madres kurdas. Por eso los jóvenes es que deciden armarse y deciden hacer su guerrilla en autodefensa. ¿Sí? Entonces aquí está su líder, Abdullah Öcalan. Él va del sueño separatista, porque en Turquía sí quieren la independencia. En 1980 hay un golpe de Estado en Turquía, que Turquía lleva como 5 golpes de Estado. En 1980 hay un golpe muy sanguinario, muy fuerte, y empieza una guerra no declarada, pero empieza una guerra entre los kurdos y los turcos. Los combates se intensifican, mueren 40,000 personas, 3 millones de kurdos son desplazados, miles de comunidades kurdas son destruidas, ¿no? Y bueno, la gente es atacada de una manera violenta. Por eso se ha caracterizado Turquía por la manera violenta de asesinar a estas personas. Entonces, Abdullah Öcalan cambia su sueño separatista y cambia por confederalismo democrático. ¿Qué es esto? Bueno, ya no queremos un país, nos vamos a integrar en el país donde estemos, pero respeten nuestras autonomías, dejen de asesinarnos y denles una autonomía negociada, ¿no? Donde puedan hablar su lenguaje, donde puedan practicar su folclore, su poesía, su cultura, donde puedan vivir su cultura sin ser asesinados. Entonces Abdullah Öcalan baja los anhelos de un país y los cambia por confederalismo democrático, y aquí en confederalismo democrático se incluyen a todos los grupos cristianos, yazidíes, todas las religiones, todos los idiomas, y es una convivencia pacífica. Entonces Abdullah Öcalan también hace un alto al fuego de 5 años para intentar negociar con los gobiernos de Turquía, pero no lo consigue. Por el contrario, el gobierno turco hace operaciones masivas de exterminio de los kurdos y no se consigue por el lado político. Vean las políticas de los 21 diputados del partido prokurdo, 16 son mujeres, pero esto lo han logrado a base de persecución y muerte. O sea, para que esta diputada llegue aquí, muchas mujeres más antes han perdido la vida, ¿sí?
y bueno, Diyarbakir. Más adelante vamos a hablar un poco más de Diyarbakir, pero aquí es una ciudad kurda en Turquía, y aquí, por ejemplo, es una ciudad muy bella, y los kurdos intentaron, si ven ustedes este folleto, diseñaron unos folletos viendo el potencial turístico que tenía esta ciudad para tratar de traer más recursos al pueblo kurdo, que esto hubiera beneficiado a fin de cuentas a Turquía también. Pero siempre que hacen este tipo de intentos de prosperidad, también los turcos los vetaron, no los dejaron hacer estas publicaciones, e incluso encarcelaron a varios de las personas que participaron en hacer este folleto, ¿no? Entonces, en 1999 arrestan a Abdullah Öcalan, ¿sí? Este líder kurdo algún tiempo estuvo refugiado. El padre del presidente sirio Bashar al-Assad, el padre de Assad, lo refugió algún tiempo, estuvo refugiado en Siria, pero como Siria recibió amenazas fuertes de Turquía, Abdullah se fue de ahí. Se cree que estuvo también algunos meses en Rusia, pero igualmente Turquía amenazó a Rusia también. También estuvo en Europa, estuvo en Grecia, y adivinen ustedes quién le ofreció refugio a este señor antes de que lo capturaran. ¿A qué no adivinan? Pues nada más y nada menos que el señor Nelson Mandela. Nelson Mandela tiene muchas similitudes con él. No me voy a meter ahorita con la historia de Nelson Mandela, pero sabemos que los negros eran pues discriminados, sabemos que eran asesinados y no tenían los mismos derechos que los blancos, y gracias a la lucha de este señor los negros ahora tienen una mejor vida, ¿sí? Y al igual que Abdullah Öcalan, empezaron de manera política, pero al no obtener ningún resultado y por el contrario encontrar la represión, Nelson Mandela también se fue por la lucha armada, por las armas. Saben ustedes que estuvo encarcelado, acusado de terrorismo, pero analicen ustedes, estos dos hombres no son terroristas para nada, son dos líderes en nombre de la autodefensa. Cuando un pueblo está pidiendo paz o negociaciones y que sus derechos básicos sean reconocidos, que dejen de ser asesinados y discriminados, un tiempo van a hacer lucha política, pero si no consiguen los resultados y siguen siendo asesinados, la gente se va a levantar en armas. Yo creo que eso lo haría cualquier persona. Entonces vean ustedes que la Unión Europea, Turquía y Estados Unidos, el PKK, el Partido de los Trabajadores de Abdullah Öcalan, lo tienen clasificado como terrorista, pero ustedes siempre que la Unión Europea y la CIA y Estados Unidos te diga que un grupo es terrorista, muy probablemente es al contrario. Para mí un terrorista es una persona que asesina por placer, por gusto, ¿sí? Y que además asesina de una manera violenta y no hay manera de que cambie su pensamiento radical. Estos hombres no tienen nada que ver con eso. Son hombres que empezaron una lucha política y al no ver resultados, pues se van a defender. Prefieren intentar defenderse que seguir viviendo así. Así lo hicieron. Y pues Nelson Mandela, al ver la similitud que tiene con Abdullah Öcalan, le ofrece el refugio en Sudáfrica, pero bueno, agentes de la CIA, del Mossad israelí y del servicio secreto turco lo encuentran en Kenia, y pues ya no pudo él escapar a Sudáfrica. Lo devuelven a Turquía y es condenado a la horca, a la pena de muerte. Y por presiones de algunos políticos europeos y de las manifestaciones kurdas y también políticos rusos, presionaron a Turquía para que no lo asesinara, y cambia Turquía de la pena de muerte por ahorcamiento, la cambia a cadena perpetua. Pero desde 2016 no se sabe nada de él por el golpe de Estado que pasó Turquía. Erdogan declara estado de alerta máxima,
Y ahora Erdogan tiene poder absoluto, óiganme bien, poder absoluto del Estado. Quiere implantar la pena de muerte para matar a todas estas personas, ¿no? Entonces, vean ustedes que estos son grupos de autodefensa. Esta es la petición. Ahora se utiliza también mucho las redes sociales, ¿no? Y pues vean a los kurdos muy jóvenes, ¿sí? Como les comento, en Siria no tenían el sueño de un país, querían solamente autonomías, y el presidente sirio iba a cambiar el nombre de Siria, ya no iba a ser la República Árabe Siria, le iban a quitar la palabra de árabe para poder contener a todos estos grupos y darles una especie de autonomía, quizá no como ellos la querían, pero yo creo que sí iban a poder negociar. Y los kurdos en Siria, yo creo que tenían un futuro, por lo menos iban a negociar la paz y no iban a ser perseguidos ni asesinados como en Turquía. Y además iban a poder hablar su lenguaje y su cultura, y no creo que hubiera ningún problema con eso. Pero desde que entró Estados Unidos, bueno, ha cambiado totalmente esto, y Estados Unidos a estos jóvenes ha utilizado esos anhelos y ha renacido el sueño de un país, ¿no? O sea, ese sueño latente, Estados Unidos lo ha vuelto a activar, y pues vamos a ver qué pasa. Aquí están las unidades de protección del pueblo, las unidades mixtas y las chicas, las IPJs, que han sido muy eficientes las mujeres contra el Estado Islámico. Vean lo jóvenes que son. Son muy disciplinadas también, y no solo están en la milicia, sino que también se dedican a reforestar, se dedican a reconstruir, se organizan para levantar escombros, para remover minas, en fin, que realmente es un grupo de liderazgo, estas unidades de protección del pueblo, ¿sí? Y vean ustedes, por ejemplo, ellos dos ya murieron, esta chica que se llama Asia, vean ustedes lo jóvenes que son, ¿sí? Y bueno, muchas mujeres sirias y kurdas y cristianas han sido violadas y asesinadas y después vendidas al Estado Islámico, y todas estas chicas pues prefieren pelear antes de ser vendidas o violadas, y además defender a sus propias familias, ¿no? Defender sus pueblos. Y con esto voy a iniciar el siguiente programa. Este es lo que le prometía el Estado Islámico a sus seguidores, a los jóvenes. Esto era lo que les prometía: una familia feliz, ¿no? Su esposa, por supuesto, toda de negro, como la ley Sharia, el hijo y la familia feliz, vean, con auto. Esto era lo que les prometía el Estado Islámico a los jóvenes al principio. Vean los jardines, las mesas de té que le gustan mucho a los árabes, y con bellos jardines. Esto es lo que les prometía el Estado Islámico a muchos combatientes que cayeron engañados por esta propaganda, y realmente esta fue la realidad. Este es un chico turco que más adelante vamos a ver quién es, que desafortunadamente murió, pero no podía terminar de otra forma por el daño que han cometido en Siria. Aquí vámonos esto es Diyarbakir, es una ciudad kurda en Turquía, y vean los fuertes bombardeos que hace el presidente turco. Parece que fuera Siria o Irak, pero no, es Diyarbakir en Turquía. Vean cómo el presidente Erdogan destruye las comunidades kurdas. Vean los bombardeos, imagínense cuántas personas mueren aquí en secreto. Aquí quemaron a 130 kurdos, ¿sí? Quemados, y algunos decapitados. Entonces, vean, todo esto se oculta, pero en Diyarbakir hay una limpieza contra los kurdos muy fuerte. Y imagínense ustedes, claro que esta gente se va a levantar en armas, ¿no? Desde luego que se van a defender. Creo que cualquier persona lo haría así.
Esta es la realidad de miles y miles de madres kurdas. Vean, aquí tienen las fotos de sus hijos muertos y desaparecidos. Todos ellos son estudiantes. Y bueno, las mamás no pudieron entrar por los cuerpos de sus hijos y aquí están en huelga de hambre. Y esta gente, como les comento, está dispuesta a morir que continuar viviendo así. Y esta es la realidad de muchas madres en el Kurdistán. No nada más en Turquía. Es la realidad de las madres kurdas en Turquía. Aquí está Diyarbakir, vean ustedes, todo esto es Turquía. Vean Kurdistán cómo fue repartido. Un pedazo aquí vemos Kamishli todavía kurdo, un pedacito de Siria, y a Afrin, vean que Afrin también era del país Kurdistán. Solo un poquito de Siria, pero sí ya en mayor medida Irak, Irán y en gran porción de Turquía. Y Diyarbakir está aquí y era considerada como la capital cultural de los kurdos. Y aquí es donde Erdogan hace esas limpiezas, hace esa destrucción. Imagínense cuánta gente muere ahí, ni siquiera sabemos exactamente el número de personas. Ahora muchos políticos y periodistas han sido encarcelados. Entonces no sabemos cuánta gente haya muerto y esté encarcelada, ¿no? Pero eso ocurre aquí en Diyarbakir, una ciudad kurda en Turquía. Vean aquí también Diyarbakir. Este es un líder kurdo, Selahattin Demirtas, que en 2015 superó el 10% de los votos necesarios para acceder al parlamento con grupo propio. Y este fue un gran logro porque para que él lograra esto hay muchos kurdos muertos antes. Y vean la gente, bueno, manifestándose, intentando llegar por la vía política. Y este día que están los kurdos celebrando que entran al parlamento, aquí hay un atentado, un chico del Estado Islámico turco. Mueren 5 personas y 300 son heridas. ¿Sí? Vean ustedes la magnitud de este atentado. Y este turco, miembro del Estado Islámico, es Onjar, es un turco. Es el autor de estos atentados. Y aquí está su primo. Y su primo le cuenta aquí al político, lo ha platicado en algunos reportajes. Y él dice que ellos, como sospechaban que su primo estaba en el Estado Islámico, bueno, denunciaron su desaparición porque ellos sabían que iba a cometer un atentado. Entonces denuncian a la policía turca su desaparición. Él lo encuentra, lo ven unos comerciantes en una ciudad fronteriza siria, lo ven ir y venir. Él investiga y los comerciantes le dicen que su primo pasa a Siria y a Turquía, que está constantemente pasando de un lugar a otro. Y imagínense, él dice que si los comerciantes saben que su primo es del Estado Islámico y está pasando de Siria a Turquía, que no lo sepa la policía turca. Entonces la propia familia lo denuncia antes de que cometa el atentado y él dice que ya su primo estaba siendo observado por la policía turca. Así que la policía estuvo en complicidad y la policía permitió ese atentado contra los kurdos que pues dejó 300 heridos y 5 muertos. Y aquí hay un político turco. Vamos a ver en el siguiente programa también turcos también no quieren a Erdogan por esta situación de la complicidad con el Estado Islámico. Y bueno, aquí tenemos a Afrin, la zona que está bombardeando Turquía ahora mismo. Y vean la gente, bueno, pues se va a defender. Ojalá que esto desescale porque pues la gente está acostumbrada a ser perseguida y masacrada y entonces ellos van a pelear. Esta es la policía militar que llevó Rusia para bajar la intensidad, ¿sí? Pero bueno, ahora que entró Estados Unidos con los kurdos, pues yo creo que los kurdos estarían mejor con los rusos y los sirios
Creo que Rusia sí al menos hubiera hecho una declaración. Creo que Putin hubiera hecho algo para no permitir este ataque que están sufriendo los kurdos. Pero como ahora está Estados Unidos ahí, saboteando todos los intentos de paz, pues ya es difícil que Rusia se meta. Pero vean ustedes, la población de Afrin, pues se está manifestando y tratando de defender el cantón de Afrin. Más combatientes que se han ido anexando. Bueno, y ya para terminar, les quiero presentar el convoy, ¿sí? Que ya mismo el convoy que intenta entrar acá con sus hermanos de Afrin, ¿sí? Vamos a verlo aquí. Esperen porque esta máquina me está. Vamos a ver. لسه دمن كومبونا ما إيرو ما شاما لسه دمن خدنا أساسي وبنجهين هنا يك جي نقابل كرنا تجريد جيران يا سركاتي جفينكو رجيم ترك وحكومة AKP السر كانتون عفرين وهريما شهبي دخل ده أنجام وغنية فدا يعني برا نبيجا دمكو عفرين تاني الهمبري خابجرا أو تاني عفرين الهمبري بالشربكة برا ده حسابن في بلانه دا حسابن خواهین شاش نکه جبر کدام عفرین بگیره همبری خواه اوی گشتی باکوری سوری و گشتی قصده و دنال دا یه پگه و یه پگه گشتی الهمبری خواه ببینه ایریشن AKP و اردوغان یکون لسر عفرین اجتماع شندن چا کو عینی وک چتین داعش چا ایریش کوبا نکرین به برخوادانی آرینان و گلهاتن او ایریشن داعش هاتن شکستن و برخوادانی گل بسر کد عینی وک ویجی عفرین دجی چه دبه بلا ببه ام هیزن اما کیزن یه پجی حیا داوی تنش برو جاوا جبو حمو باکور سوریه جی آمدنه و کل پشتا وی گلی بگیرن و حیا داوی جی پرستنا وی گلی بکن اما وكو هيزي يبقى ويبقى ليرة ام بعمو هيزي خو آمادنا بو هاريكار كرنا عفريني وبونا پشتیوانی لبرخدانا عفريني وام لبردا برخدانية عفريني فيروز كانوا حياة حتاكو داويش اما لپشتي عفرينينا با او ترب بو او بيت خونا كبتواني عفرين فيلا سلور درباز بكات او باش بزاني حتاكم اما ليرة من وكو هزي يبقى بناك برخدانه كوبانه چوان نانتواني كوبانه بخن عيني دولة الترك وداعش نانتواني كوبانه بخن اما او علين ناتوان عفنيش بخن بو اوانا بدا خونك
داویدان بانگوازی جوی همو کچ و خورتن روجاوا و کردستانی و همو گلن بندست و یه آزادی خواست اندکین کو تلی نوا رفنیه فجی و یه فجی قصد ببن بانگوازی هم مجبور همو جوانانه که تبلی رفن آزادی ببن و لپشت گل خال هنبر وان ایریشان شر بکن ام داواکاریه کن لگنج کرد همو کچ و کردان بلاورن تبلی بجدار رفع یپگه و یپجه ببن Bueno, como les comento, pues ojalá que no siga la distensión, ojalá que esto no se lleve a cabo porque, bueno, pues los kurdos están acostumbrados a pelear muy fuerte y ojalá que no sea así porque todos esos jóvenes pues están dispuestos a morir, no son un grupo terrorista. Desafortunadamente ahorita aliados con Estados Unidos no sabemos qué es lo que vaya a pasar, pero bueno, ojalá y les haya gustado. Aquí esta página tiene muchos problemas para acceder, pero bueno, denle like si les gusta, si pueden hacer alguna aportación al canal será bienvenido y nos vemos mañana para continuar con Ibdilif y la parte de Kurdistán 2. Muchas gracias.